Para Gustavo Bueno no tiene sentido hablar de la izquierda, sino de las izquierdas, a no ser que se esté hablando desde la derecha. Y desde esa perspectiva estamos hablando ahora, entonces sí tiene sentido hablar de la izquierda. Como punto de partida, sí, o sea, derecha suicida. Que brota a finales del siglo XVIII y compensa sus innegables logros y contribuciones históricas, mucho más relevantes que las de la izquierda, con una propensión al desgarramiento interior, a la lucha intestina, al canibalismo contra sus líderes y a la superficialidad ideológica y cultural. Caramba, que esto no pasa en la izquierda. Bueno, a ver, claro, evidentemente. Esto pasa en cualquier sociedad humana, y no solo basada en principios intelectuales, no solo en una iglesia o en un partido político, sino también en una familia, que no tiene ahí una filosofía montada, sino simplemente estas luchas nacen de la antipatía que se tienen los humanos unos por otros. Esto evidentemente antes pasaba en la izquierda, pero como era un bloque monolítico estalinista donde se purgaba, pues efectivamente te salían 1000 partidillos, pero como estaba ahí Carrillo para purgar, pues bueno, no se notaba. Pero la izquierda se ha ido esporulando, ha ido reproduciéndose por gemación, tanto por gemación como por esporulación, tanto por escisiones como por brotes verdes. O sea, ya a la izquierda, como decía Guerra de España, ya no la reconoce ni la madre que la parió. Hay tantos partidos y partidillos que encima dicen estar unidos, pero cada vez están más separados. Vamos, que esto, estos síntomas, propensión al desgarramiento interior, a la lucha intestina, al canibalismo contra sus líderes y a la superficialidad ideológica y cultural, pues valen también para una historia de la izquierda, evidentemente, no es ningún... Y de hecho, bastante se ve en esta más delgada historia del socialismo. Claro, es que esto es una corriente muy determinada dentro de la izquierda y esto es toda la derecha, la historia de la derecha española. Como muestra de estas luchas intestinas, bueno, por ejemplo, el enfrentamiento de Maura y Dato. Bien, pues estos dos libros, desde luego, merecen ser recuperados. Luego también me he hecho con testimonios, la España de nuestro tiempo. Hay muchas ediciones, esta me pareció la más, porque estaba la típica de Espejo de España con su... esta me gusta más, esta edición me gusta más, por supuesto está ilustrada a doble columna y es una historia que le permite tocar el liberalismo. O sea, digamos que es como la versión ampliada de esto, es la historia de España desde 1800 a 1975, un arco cronológico muy parecido, vistos desde la derecha, vistos desde un historiador de derechas, y es como la historia de la derecha española, pero ahora como sujeto y no como objeto, y con muchos documentos muy útiles. Pero lo que desborda toda fantasía en cuanto a necesidades de documentos es La historia se confiesa. Ahora vamos a mostrar La historia se confiesa, no sin mostrar el último libro con el que me he hecho y que me ha parecido interesante hacerme, de Ricardo de la Cierva, Los años mentidos. Esto lo he comprado en las librerías París Valencia y me parece que estoy comprando la biblioteca entera de un señor que forraba sus libros de esta manera. Y parece que tenía intereses muy parecidos y por eso cada vez me llegan más libros procedentes sin duda de la misma biblioteca particular. Bien, además esto está subrayado. Está subrayado. La Real Academia Española, que se salvó de un asalto tramado por Alfonso Guerra y ha sido objeto de un tremendo acoso por parte de Francisco Umbral desde su increíble y antihistórica plataforma que le ha brindado el diario ABC. Y esto está subrayado. Bueno, bien. Esto ya forma parte de esa escritura polémica, desde luego en absoluto imparcial,
Ricardo de la Cierva. Los años mentidos. Falsificaciones y mentiras sobre la historia de España en el siglo XX. ¿Qué mentiras son estas? Bueno, en realidad, al final hasta la bandeleta de segunda edición se acaba comiendo todos estos contenidos esto es como un salchichón lleno de polémicas. 1898, la Guerra de las Mentiras. La reina Victoria de Inglaterra contaminó 2 veces la sangre real de España. 1909, la ejecución del insigne pedagogo. Pablo Iglesias incita democráticamente al crimen. ¿Por qué cayó de verdad Alfonso XIII? El estadista liberal Azaña y la República Democrática. Huirgo pasionaria, las mentiras esenciales de la guerra civil. Afortunadamente no imita el título de Paul Preston y no la llama, como hemos dicho, la zorra roja. Simplemente habla de las mentiras, de las falsificaciones contra Franco, los años vividos. La peligrosa beatificación de Monseñor Romero. La falsificación del marquesado de Peralta. Este es contra el Opus. Se mete mucho con el Opus y con Escrivá de Balaguer. Y esto, recordémoslo para ver la última obra que vamos a examinar. Escamoteo y disparates del quinto centenario. O sea, en realidad todo esto es lo que ahora vemos en Historia en meme, pero en Historia en un libro polémico que es evolutivamente, pues esto ya va encorvado. No hablamos de una evolución, sino una retrogradación, y este libro, digamos que es el eslabón perdido entre la historia seria pero polémica, más serio todavía, entre la historia seria y el meme. Esto es como el eslabón perdido. Este libro vociferante y tan polémico es el eslabón perdido. Porque aquí está escamoteo y disparates del quinto centenario. Pues este hispanismo que lucha contra la leyenda negra, que es algo que hacían los historiadores americanos, los historiadores norteamericanos en inglés en los años 70, y ahora hemos descubierto aquí, se han puesto muy pesados. Vamos a ver claro, estaría mejor ver el índice, debería haber... Vaya, Mercedes en el Vaticano, muy hermosa foto, demasiado personal quizá. Bueno, vamos a ver. 1898, la Guerra de las Mentiras. Primera mentira. Resolución del Congreso norteamericano el 18 de abril. Sí, vamos, todo el mundo sabe todas las mentiras que fueron el corazón y núcleo de la guerra de 1898, promovidas por el que sería Ciudadano Kane, Ralph Hearst, y por Edison, que también también filmó un montón de propaganda infame. Bueno, sí, esto es cosa vieja, y yo creo que ya la guerra de Cuba pues no forma... Bueno, sí, porque Intereconomía tenía un programa que se llamaba Más se perdió en Cuba. Bueno, digamos, sí, esto está en el umbral, en el crepúsculo de 2 maneras de hacer historia. La reina Victoria de Inglaterra, esto sí que pertenece a nuestros días, esta anglofobia de hoy. La reina Victoria de Inglaterra contaminó 2 veces la sangre real de España y con ello arruinó a la corona de España. Tercera mentira, pero no viene... El aparato de Cádiz funciona perfectamente. El problema histórico de la hemofilia. Cuarta mentira, esa enfermedad no es de nuestra familia. Bueno, venga, vamos a ver. 23, página 23. Al término de mi libro precedente, Retratos que entran en la historia, manifesté que por primera vez en mi vida, y pese a mi reconocimiento profundo por la actuación histórica de nuestro rey, don Juan Carlos I, me asaltaban desde el fondo de la historia, desde la que llamó Gabriel Marcel Memoria del futuro, muy serias y lacerantes dudas sobre la institución monárquica. No las he resuelto aún, no sé si tendré algún día valor para enfrentarme con esas dudas a todo o nada. Lo que no puedo hacer es disimularlas u ocultarlas mientras sigo escribiendo historia, que es la vocación... recuerda un poco a veces a estos filólogos que hablan como si tuvieran un chándal puesto y estuvieran haciendo ahí... Estamos haciendo exótica, vamos, por poner un nombre. Chicharro Chamorro, Eduardo es el hermano. Damaso Chicharro Chamorro, en su edición de
Santa Teresa de Jesús. Es pesadísimo. En lugar de hacer una edición, está contando que está haciendo una edición. Y Ricardo de la Cierva pues va por ese camino. En lugar de hacer historia, está diciendo a cada 2 pasos, está diciendo cada 3 páginas que está haciendo historia. Hace historia y cállate. Porque desvelarlas en público puede ser un buen método para aclararlas de una vez. En este mismo... Bueno, en fin. Habla de una tesis doctoral sobre el asunto. Vamos a ver. Bueno, el problema histórico de la hemofilia. Vamos a ver, aquí ya lo resuelve. Esta enfermedad no es de nuestra familia. Reina Victoria de Inglaterra, según Dorothy Marshall, The Life and Times of Victoria, Londres, 1972. Quinta mentira. El aviso... Bueno, madre mía, encima se remite a sus propias novelas. Quizá me debería arrepentir de haber comprado este libro, que por cierto es del año 1993. Es de su época hiperpolémica, que aún así no hay por qué tirar por la borda, porque este libro está muy bien dentro de esos errores bestiales como eso de 16avo. La verdad es que esto es bastante caótico. Y bueno, en fin. Novena mentira. Cita a González Doria, Las reinas de España, Madrid y tal. El ministro español de Estado Marqués de Villaurrutia fue cumplidamente informado por su homólogo inglés de esta eventualidad, que muy alarmado Villaurrutia se apresuró a poner en conocimiento de sus compañeros de gabinete. No es de admitir que la reina Cristina ignorara el riesgo. Bueno, vamos, que por culpa de la reina Victoria todas las casas reales tienen hemofilia. Como si ese fuera el problema mayor que tuvieron los romanos, por ejemplo. Madre mía, claro, si tener hemofilia. ¿Qué más da tener hemofilia cuando... Bueno, sí, cuando te fusilan te desangras con más facilidad. Bueno, en fin, que esto es chapotear un poco en la... Porque aquí no plantea cuál es... Vamos, el hecho que más ha desconcertado a los investigadores es que ni la sangre paterna ni la materna de la reina Victoria de Inglaterra ofrecía síntomas de la hemofilia, aunque la sangre paterna, la de la casa de Hannover, se ha descrito púdicamente como averiada. Después de estudiar genética e históricamente a fondo la descendencia de la reina Victoria, ha sido precisamente G.P.S. Haldane quien ha comunicado la solución. El gen de la hemofilia... esto es interesante. El gen de la hemofilia apareció en las células embrionarias de la futura reina Victoria en el año 1818. Y en el momento de su concepción, en el seno de su madre, la duquesa de Kent, sobrevino un terrible choque genético que dio lugar a una mutación de donde se originó la presencia de ese agresivo factor hereditario. Autores tan relevantes como Thorvald y Gigante han revalidado con su aceptación la tesis de Haldane. La dimensión trágica de esa tesis es que esa mutación solo pudo producirse con una probabilidad de 1 entre 100 millones de casos. Bueno, pues es lo que hay. Pero se produjo y la degradación de la sangre real de España y la del Imperio ruso quedó predeterminada, sin que nadie pudiera imaginarlo, nada menos que en 1818. Bueno, vamos a ver, es que realmente ahora le dicen a don Juan Carlos I o a Felipe VI que su mayor problema es la transmisión genética de la hemofilia, y pues evidentemente se nos ríen en la cara. Ya la hemofilia no es... Caramba, no es un problema como los que tienen sobre la mesa. O sea, es hemofilia. Vivimos en el siglo XXI. No es un problema, vamos, no es un problema. Todas las demás explicaciones, como la enfermedad de Hesse y el secreto de los Battenberg, no son más que bobadas de alcance más o menos mágico, desprovistas de todo valor científico, como la maldición de los Habsburgo, que se atribuyó a la infeliz emperatriz Carlota de México. Y, bueno, en fin. Bueno, mucha paja para tan poco grano, como es decir, cuál es el origen de la hemofilia. Bueno, termina. Así pues, la sangre de la reina Victoria había amenazado ya a la sangre real de España, aunque la catástrofe no se consumó hasta la generación siguiente, cuando se unieron la hija de la princesa Beatriz y el hijo de Alfonso XII. Confieso que este es uno de los misterios de la historia envuelto en tal cúmulo de mentiras que más me fascinan.
Tanto que pienso seguir investigando en él, como diciendo, toda esta es basura. Ya seguiré. Bueno, luego, Ferrer y Guardia. Ferrer Guardia, el caso Ferrer, o Ferrer y Guardia, vamos, Ferrer Guardia. El caso Ferrer, la ejecución del insigne pedagogo. 10ª mentira, fue ejecutado Francisco Ferrer Guardia, insigne pedagogo, encarnación de la civilización europea. Esto lo escribe el doctor Simarro, profesor de psicología experimental en la Universidad de Madrid, director del manicomio de Leganés, alto grado de la masonería española. Bueno, pues todo esto es para meterse con Ferrer Guardia, algo en lo que se echó atrás el mismísimo Unamuno, porque Unamuno se congratuló del fusilamiento, venía a decir que era tan tonto como malo o algo así, luego dijo, a lo mejor me he pasado con Ferrer Guardia. Bueno, pues parece ser que... O sea, este libro estaba sepultado debajo de una montaña de libros que he comprado recientemente y lo estoy viendo ahora. Lo estoy viendo ahora porque bastante he tenido con ver la última obra que examinaremos. Y casi me arrepiento. O sea, esto me ha costado 3 duros y en realidad lo compré sobre todo por Umbral, por estos desmentidos y por esta crítica a Umbral. Pero es que Umbral era bastante bocazas e incluso alguien tan comedido como Antonio Buero Vallejo llegó a tener que dedicar un artículo contra Umbral. Porque Umbral estaba en una fiesta, le oyó algo a Buero Vallejo, luego lo soltó en un artículo, lo enemistó con un colaborador, y Umbral era muy bocazas y escribía más de lo que sabía. Entonces, que haya que regañar a Umbral, pues no tiene nada de particular ni de sorprendente. Bueno, defensa definitiva de Juan de la Cierva, claro, en lo que lo atañe. Bueno, concluye. El doctor Simarro había publicado un libro alevoso sobre el caso Ferrer en el que anunciaba un segundo tomo que la actuación de mi abuelo hizo imposible. Ángel Osorio y Gallardo también publicó otro libro en que trataba de exculparse, pero solo consiguió mostrar el primer jalón de su largo camino hacia la traición. Para el presente libro creo que todo ha quedado bien claro sobre la enorme mentira Ferrer, pero debo a mi abuelo un libro entero y definitivo en el que se mete con Ferrer porque se meten con su abuelo. Bueno, luego evidentemente se mete con Pablo Iglesias, a quien presenta como un líder violento. Bueno, pues ya digo, esto es el eslabón perdido entre la historia seria y la historia meme. Y si no me hubiera costado tan barato y si no tuviera la curiosidad por lo que dice de Umbral, pues no. ¿Por qué cayó de verdad Alfonso XIII? Bueno, quizás sea importante tener como en una vitrina, en una urna, pues esta especie de... esta parte más vergonzosa de Ricardo de la Cierva, que digo que hay que recuperarlo. Pero bueno, hasta cierto punto, pero esto no me parece recuperable. Además es, por supuesto, autoeditado por la editorial Fénix, sin que nadie le hiciera la más mínima crítica ni observación. Él se lo guisa, él se lo come. Bueno, ahora se mete con hazaña. Esto ya lo digo, nos parece estar viendo la sección de historia de un periódico digital de derechas de hoy. Pasionaria, se mete con Pasionaria. Uno de mis primeros libros fue la Bibliografía General sobre la Guerra de España y sus antecedentes históricos. Ariel, 1967. Eso era serio. Reunir documentos. Ya escribir cosas como Virgo Pasionaria, ora pro nobis. Pues esto ya entra en el espectáculo porque dice, recuerdo que una vez a los Joglars, creo que eran ellos, sí, eran ellos, representaban en Valencia una farsa de las suyas con el título El Virgo de Bisanteta o algo semejante. O sea, nueva demostración de incultura, indigna de un señor catedrático de historia, indigna de alguien que se considera un gran escritor pluma en ristre. ¿Cómo que? Sí, una cosa de las suyas. Al Virgo de Bisanteta es un sainete de Josep Bernat y Baldoví, que además tiene una magnífica película con los actores valencianos de Guardia, Antonio Ferrandis. Y no solo hay una versión teatral de los Joglars, también hay una película
por el director valenciano habitual, los actores, creo que es de Vicente Escrivá. Ahora he cerrado el ordenador porque hacía un ruido de mil demonios, pero es que además a los Joglars representan una escena del Virgo de Vicenteta o de otro sainete, no recuerdo cuál, creo que es el Virgo de... Sí, representan una escena del Virgo de Vicenteta también en Ubú, en Operación Ubú, que es una obra de teatro contra Pujol. Bueno, pues ahí también retoma. ¿Cómo puede decir? Una farsa de las suyas, hombre, hay que conocer el Virgo de Vicenteta. O algo semejante. Pero mencionar a estas alturas el Virgo de Pasionaria me parece no solamente rizar el mito, sino incurrir en riesgo de carcajadas aristofánicas. Y, ¿quién dice que Pasionaria era virgen? Pero si tenía hijos. Me perdí. Vamos a leerlo todo. Interpretación del espectáculo dirigido en Bilbao por Salvador Tábora. Madre mía, que eso es tan parcial y tan ridículo y tan esperpéntico como este libro, desde luego, el teatro de Tábora. Es como un Brecht aburrido y ramplón. Bueno, más aburrido y más ramplón que Brecht. Interpretación del espectáculo dirigido en Bilbao por Salvador Tábora, según referencia del País, 28 de agosto de 1993, página 18. En realidad el espectáculo se llamaba Pasionaria, no pasarán, pero le da este título, Virgo Pasionaria, ora pro nobis. Pasionaria no pasarán, que es otra mentira porque pasaron. Hombre, vamos a ver, una predicción errada no es una mentira, a no ser que se dé como una certeza absoluta, como no va a haber en España más de 1 o 2 casos confirmados, pero yo no lo sé, pero lo presento como una verdad, entonces estoy mintiendo. Bueno, sí, vale, aceptamos no pasarán como mentira, porque ellos no sabían si iban a pasar o no, y para no saberlo, claro, después del no pasarán y del hemos pasado de Celia Gámez, podrían haber dicho los rojos, no se podía saber. Y claro, les diríamos lo mismo que con el COVID, lo mismo que con el coronavirus chino. Pues para no poderse saber, lo decíais con bastante convicción. Para no poderse saber, estabais bastante convencidos. No podíamos saber que iban a pasar. Bueno, pues estáis bastante convencidos de que no pasarán y... Decían los de Don Lenin, ¿no? Como decía Celia Gámez. Bueno, pues sí, lo aceptamos como mentira, que es otra mentira porque pasaron. Pero lo de Virgo Pasionaria es el título de la referencia y su última frase. El espectáculo se califica por el autor de Misa Laboral por el alma y recuerdo de Dolores Ibarruri, no Ibarruri, pero da igual los apellidos vascos. Pasionaria, una de las más grandes figuras de la historia de los pueblos. Es delicioso el maquillaje comunista de sus ídolos. A esta señora todo el mundo le llamaba la Pasionaria, hasta que decidieron quitarle el artículo. Los mitos quedan mejor desarticulados. Pero no me explico lo del Virgo, aparte de que algunos intelectuales comunistoides, como veremos en un caso resonante al final de este libro, sienten un regusto morboso por la blasfemia. Recuerdo que una vez a los Joglars, ¿está llamando comunistoides a los Joglars? Recuerdo que una vez los Joglars, creo que eran ellos, representaban en Valencia una farsa... No, yo creo que entiende que el Virgo como tal Virgo. Bueno, en fin, que esto es chapotear un poco de una manera que a él le parece humorística en cosas que él ya ha visto 1000 veces. Esto no es historia, son artículos periodísticos sobre obras contemporáneas ciertamente tan ridículas o más, como una obra de Tábora en la que al final acaban diciendo realmente esto de Virgo Pasionaria ora pro nobis, pero no entendiendo que Pasionaria es virgen, sino que es como la Virgen, no virgen con minúsculas, sino que es virgen con mayúsculas. Es una figura de... Bueno, en fin. Capítulo 8. Las falsificaciones contra Franco. Vale, la hora de los enanos. Bueno, pues esto es una defensa del caudillo. Bien. Sí. Los jóvenes de entonces no dicen una palabra sobre la otra juventud, la que trabajaba y estudiaba, la que afianzaba la vida empresarial, la que de verdad preparaba el futuro. Los de la Sarta dicen haber leído a Borges, García Márquez y Carlos Fuentes. No lo demuestran. Bueno, bastante... Bueno, sigamos viendo. La peligrosa beatificación del arzobispo Romero.
que ya es santo, si no me equivoco. Bueno, pues le parece mal que beatificaran a Romero, lo cual parece muy, muy conservador, pero luego a renglón seguido se mete actividades marxistas leninistas en la UCA. La UCA, que es la católica de la Universidad Católica, bueno, se mete con Romero, pero luego se mete con el Opus y con Escrivá de Balaguer, así que una cosa... La falsificación del marquesado de Peralta. Monseñor José María Escrivá recibe el título de doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. El Opus Dei se ha mostrado muy poco riguroso en cuanto a la biografía y sobre todo en cuanto al título nobiliario de su fundador. Bueno, esto es un asunto que creo medianamente conocido entre los opositores al Opus Dei dentro de la derecha, porque en la izquierda... A la gente de izquierda le da completamente igual que un título nobiliario se falsifique o no. A la derecha no. Y esta es una de las historias que dentro de la derecha crítica con el Opus Dei pues más se cuentan. Que robaron el título, que hubo un hurto del título del marquesado de Peralta de la Sal. Luego, lo que yo decía que podría ser perfectamente contemporáneo, que es esto de la lucha contra la leyenda negra creada por Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, que presenta de esta manera. Fray Bartolomé de las Casas, el gran falsificador de la historia de España en América, descrito como paranoico por don Ramón Menéndez Pidal. Y esto nos recuerda que esto viene de antes. Todo el mundo sabe que, de hecho, el actual director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, creo que se llama así, dice que Menéndez Pidal, cuando se puso a acusar a las Casas de creador de la leyenda negra, de falsificador de la historia, montó una tangana y viene a decir que se puso en ridículo. Hombre, para una vez que Menéndez Pidal acierta y no se inventa una que no se inventa una ley con más excepciones que reglas, o no se inventa lo de los juglares del Cid que nunca existieron. Para una vez que acierta, todo el mundo se le echa encima, y se le echó encima, desde luego, y acaba citado en libros pues tan polémicos como este. Y aquí viene pues lo de pedir perdón por haber... El señor Yáñez pide perdón. Vamos a ver si me puedo ahorrar. Aquí está. Pero es que además, y hay errata, pero es que además, esto es lo que tiene autoeditarse, que no hay un equipo que vigile. Pero es que además, la actitud oficial se ha simbolizado en un nombre nefasto, el del ginecólogo señor Yáñez, impuesto por el gobierno como autoridad suprema para la conmemoración del quinto centenario. El señor Yáñez no ha hecho nada importante para el quinto centenario, es más, es uno de los grandes responsables de que hayamos celebrado la nada y ha aparecido ante la opinión pública como el supergafe total. Esto es periodismo de medio pelo, esto no sé, es historia. Bueno, a ver si veo lo del pedir perdón. Resulta que aunque el señor Yáñez seguramente nunca lo ha sabido, España descubrió y colonizó prácticamente la mitad del territorio que hoy son los Estados Unidos. Reunió a los indios dispersos, creó pueblos, ya estábamos con la leyenda dorada de la que hablaba doña Emilia Pardo Bazán. Reunió a los indios dispersos, creó pueblos y reducciones tan famosas como las de California, que fundaron los jesuitas para traspasarlas, cuando fueron debidamente expulsados de los dominios españoles, a los franciscanos, genialmente dirigidos por el beato Junípero Serra. El señor Yáñez no habló de nada de eso a los amerindios que alguien había traído a la reunión para alborotar un poco el cotarro del quinto centenario. No les habló de la labor evangelizadora y civilizadora de España. Les pidió perdón por haberles civilizado y evangelizado, por hacerles capaces de comprender un idioma occidental y participar en los valores de la primera civilización universal. No les felicitó por eso, les pidió perdón. Bueno, la verdad es que, por supuesto, que esta leyenda negra, esto de pedir perdón por haberles hecho universidades, es ridículo, pero ya
cansa y no deja de ser más ridículo el dar la paliza con los aspectos positivos y sin pasar ni de puntillas por los indudables aspectos negativos que también hubo. Se les